La leyenda de Xu Xiao, princesa agente de la 11ª División, segunda temporada de la novela Princesa Valiente, capítulo 18. El clima, después de la tormenta de nieve, era generalmente más frío e intolerable. Los vientos barrieron las hojas de la hierba, revelando el suelo rojo carmesí. Los cielos estaban cubiertos cuando los vientos dispersaron los copos de nieve en el aire, haciendo que descansaran en la superficie del palacio Shou-Fang, que acababa de construirse. La guerra en la región oriental había entrado en un estado temporal de alto fuego, mientras que los Quan Rong en la región norte habían sido derrotados. Los guerreros se retiraron al paso mientras se preparaban para celebrar el Año Nuevo, lo que era una ocasión rara para ellos. Al anochecer, las casas de huéspedes de los dos lados de la calle Gusuan cerraron por el nuevo año. Granos finos de arena amarilla estaban esparcidos por la calle para evitar que los caballos que tiraban de los carruajes se deslizaran. Desde lejos, la calle brillaba con un color amarillo brillante, como una tierra llena de tesoros. Las cortinas altas y doradas se alineaban a los lados de la carretera, mientras que los civiles se retiraban a sus hogares. Los oficiales se arrodillaron a ambos lados de la carretera, mientras varios guardias de honor avanzaban, con sus formaciones limpias y sincronizadas. En poco tiempo, la calle estaba llena de carruajes, ya que la ropa extravagante era visible en todas partes. Ese día fue el día en que Yan Bei realizó su caza anual de invierno. Los ancianos, con buena memoria, recordaban la última cacería de invierno, que había ocurrido hace 12 años. El coto de caza tradicional estaba situado en el muro occidental, que se alzaba sobre las colinas centrales, cerca del corazón de las montañas Luori. Su parte posterior estaba orientada hacia el pico sur de las montañas Wiwi. Era un vasto suelo nevado que había sido coloreado con un tinte rojo. No se sabía si esto era un fenómeno natural o si la sangre humana había sido responsable de esta visión. Yan Suen se sentó en el alto trono con una pesada capa sobre sus hombros. Muchas personas se pararon frente a él. Desde lejos, la multitud humana parecía dos alas negras. Los funcionarios se arrodillaron frente a su gobernante, con sus corazones en vilo. Les dolían las rodillas debido al frío, pero no se atrevieron a levantar la vista, con la excepción de A Ying, que no podía distinguir claramente la cara de Yan Suen. «General Xuan», una voz fría resonó desde arriba. Un hombre de unos 50 años tembló de miedo cuando los músculos de su rostro se contrajeron. Se levantó lentamente y se dirigió hacia el centro a arrodillarse. Con voz respetuosa, él respondió: «¿Qué puedo hacer por su majestad?» «No mucho. Quería compartir algo divertido que adquirí recientemente contigo». La voz de Yan Suen tenía un toque de alegría, como un niño juguetón que anticipaba los resultados de su broma. El general Xuan se arrodilló en el suelo y frunció el ceño cuando las puntas de sus dedos se pusieron blancas, pero bajó la cabeza y respondió sin emoción: «Gracias por pensar en mí, su majestad». Yan Suen sonrió, sus ojos cargados de alegría, agitó la mano perezosamente y comentó: «Traedlo aquí». Una serie de sonidos retumbantes comenzó a estallar cuando un carruaje de caballos entró en escena. Una gruesa pieza de tela negra estaba sobre ella. Los sonidos en el interior se parecían a los de una charla indistinta. Todos se dieron la vuelta y miraron el carruaje intrigados. Un sofocante silencio cubrió el ambiente. Todos se sorprendieron cuando Yan Suen se sentó en su trono usando su látigo para golpear su asiento dorado. Nadie se atrevió a decir una palabra. Un guardaespaldas imperial de unos 30 años se acercó al primer carruaje y extendió la mano para quitar la tela que cubría el carruaje. Los sonidos jadeantes comenzaron a emanar de la audiencia, ya que cada uno de ellos parecía sorprendido. A pesar de eso, nadie se atrevió a cuestionar nada. El carruaje de los caballos estaba lleno de un grupo de bellas señoritas que tenían alrededor de 16 o 17 años. Debido al clima frío, se acurrucaron juntas. Sus caras pálidas también fueron atadas de manos y pies.
El general Zhuang echó un vistazo a la vista frente a él y se quedó atónito. En el clima frío, gotas de sudor corrían por su frente. La risa de Yan Xuan resonó detrás de él, con un tono que asumió la normalidad de las cosas a su alrededor. Comentó: General Zhuang, eres uno de los pilares de Yanbei. Me has hecho unos cuantos favores durante estos años. Tienes el honor de disparar la primera flecha hoy. Cuando se abrió la jaula dentro del carruaje de caballos, algunos soldados se acercaron de una manera grosera y asaltaron a las chicas, obligándolas a bajar del carruaje. Todos estaban descalzas. Sus pies se volvieron intensamente rojos al entrar en contacto con el suelo. ¡Corred más rápido! Los soldados blandieron sus látigos y asaltaron a las chicas, infligiendo heridas sangrientas en la espalda desnuda, luego de lo cual gritos de agonía comenzaron a llenar el aire. Habían sido desatadas, comenzaron a tropezar con torpeza en lo que parecía un intento de escapar, mientras cubrían las heridas de sus cuerpos, cuando un guardaespaldas imperial entregó un arco y una flecha al general Zhuang. Yan Xuan se colocó detrás de él y le dijo: General Zhuang, apúrate. El rostro del general Zhuang se puso pálido cuando el color desapareció de sus labios. Adoptó una postura de disparo mientras se inclinaba su ballesta hacia un lado. Sus dedos temblaban incontrolablemente. Cuando las mujeres corrían por el suelo nevado, la luz se reflejaba en sus cuerpos. Al parecer, sintieron el peligro inminente que estaba a punto de caer sobre ellas, volviéndose sus cabezas en un estado de pánico. Cuando vieron al general Zhuang sosteniendo su ballesta, todos quedaron aturdidos mientras permanecían enraizados en su lugar. Un silbido, una flecha afilada salió, volando pero carecía de fuerza. Siguió una corta trayectoria en el aire, antes de aterrizar en el suelo dócilmente. General Zhuang, esto no se parece a ti, dijo Yan Xuan lentamente, mientras levantaba las cejas, mirando fríamente al general, con la intención de ver a través de su interior. El general Zhuang estaba en su posición original. Quería hablar, pero no pudo, mientras su cuerpo temblaba sin parar. Algunos oficiales debajo de él comenzaron a discutir entre ellos. Escuché que un grupo de sirvientas del palacio trataron de asesinar a su majestad hace unos días. ¿Son esas las únicas? Chen Yuan, ya que el general Zhuang está entrando en años, tienes el honor. Gracias por su aprecio, su majestad. Un general, vestido con una túnica verde, se acercó y tomó una postura decisiva. Un silbido, otra flecha, como un misil orientador, se incrustó en la espalda de una joven que había corrido a la distancia más lejana. Un corto grito resonó en las vastas llanuras, mientras escupía un puñado de sangre en el suelo. Cuando la sangre se derramó, fue una visión cegadora. Al ver lo que había sucedido, las otras entraron en pánico. Una de ellas, que se había sentado en el suelo y lloraba todo el tiempo, se derrumbó cuando se arrastró patéticamente hacia el trono suplicando: «Señor, sálveme, sálveme, señor Zhuang, yo soy...» ¡Ah! Un grito desgarrador sonó en las llanuras. Otra joven, no muy alejada, se abalanzó sobre ella, la agarró por el cuello y la apretó con un rápido y decisivo movimiento. «¿Y si no muriéramos? ¿Cómo podríamos rogar al enemigo? Eres una basura inútil». La joven se puso de pie, y a pesar de su tez pálida, sus ojos eran muy claros. Mirando fríamente a Yan Xuan, estaba completamente desnuda. Sin embargo, no mostró ningún miedo mientras continuaba con una mirada fría. «Somos creyentes de Datong. Por haber traicionado a Datong, tu despreciable nombre morirá de una muerte horrible». Con eso dicho, ella golpeó su cabeza contra los escalones de piedra. Con eso, su cuerpo detuvo todo movimiento. Eso fue tan repentino que ninguno pudo reaccionar. Al ver cómo se había suicidado, los soldados se apresuraron. Extendiendo la mano hacia su nariz, uno de los soldados informó: «Su majestad, esta sigue viva». Yan Xuan lo reconoció, pero no dijo qué hacer con esa chica. Por alguna razón, la mirada que le dio esa chica era demasiado familiar. Muchos recuerdos inundaron su mente. Frunciendo el ceño, observó el campo ensangretado de batalla y de repente perdió su interés. Con el movimiento de su mano, sus guardaespaldas se arremolinaron. En ese momento, uno podía escuchar los gritos, pero los sonidos pronto se apagaron junto a esas chicas. Continuaremos la búsqueda de más asociados de Datong. Traed estos cuerpos para alimentar los perros. Yan Xuan instruyó con calma. El guardaespaldas
Se sorprendió un poco antes de aclarar. ¿Qué pasa con la que todavía está viva? ¿Viva? Los ojos de Yang Suen brillaron. Esa escena brilló ante sus ojos. Los ojos obstinados de esa chica pasaron por su memoria, como si todavía lo estuvieran mirando desde algún lugar, enviando escalofríos. Su Majestad, Shen Yuan, gritó ligeramente. Yang Suen levantó la cabeza, solo para ver que toda la multitud lo estaba mirando, esperando sus órdenes. No pudo evitar fruncir el ceño y declaró fríamente: «Atadla». Dicho esto, parecía desinteresado y estaba a punto de irse. «¡Para!», gritó el general Zhuang. Caminando, se arrodilló junto a la joven que se había estrellado contra las escaleras de piedra. Se derrumbó y gritó: «¡Oh, hija! ¿Este padre te ha causado tanta desgracia?». De espaldas a él, Yang Suen reveló un tinte de una sonrisa fría. Sus guardaespaldas se apresuraron y detuvieron al general Zhuang, mientras que las personas restantes arrastraban a las niñas hacia las casas de los perros. En la nieve pristina se podía ver un rastro de color carmesí. «Yang Suen, perro sin corazón, incluso si me convirtiera en un fantasma, no te dejaría ir. Morirías de una muerte horrible». Un grito desgarrador sonó detrás de él. Al escuchar eso, los guardaespaldas patearon rápidamente la boca del general Zhuang, haciendo que sus dientes volaran. Yang Suen estaba completamente tranquilo. Mientras seguía caminando, detrás de él había innumerables funcionarios que temblaban de miedo. Yang Suen rompió con una sonrisa que parecía más fría que el cero absoluto. Sí, incluso vivir era tan doloroso que preferiría morir. ¿Por qué se molestaría en saber cuán horriblemente moriría? Cuando los vientos brababan sobre su abrigo se abrió como un par de alas pesadas. Con un zumbido, se extendió como un ave gigantesca, sorprendiendo incluso a las águilas que habían pasado volando. Las tierras de Yanbei aún eran en su mayor parte áridas, y este invierno parecía ser particularmente largo. El clima volvió a ser frío cuando los vientos helados barrieron las tierras, haciendo sonar la armadura de los mensajeros. A lo largo de la puerta Yinzi, los sonidos viajaron hacia el interior del palacio Shuofang. En el vacío palacio Shu Yao solo había silencio, con los pilares parados y los velos meciéndose ligeramente en el viento. Las luces de las velas parpadeaban en el viento, con algunas ya apagadas, pero ninguna se atrevió a subir para volver a encenderlas. Un hombre se sentó en la sombra, con una mano sosteniendo su frente, como si ya hubiera quedado dormido. Parecía tan solo, incluso cuando su aspecto bien definido se veía muy guapo. Sin embargo, bajo la luz, uno podía ver que en sus patillas ya había canas. Con la luz de fondo, uno podía atrapar un destello ocasional de plata. La gigantesca mesa de la cocina, que era comparable a la habitación de un civil normal, estaba decorada con un suntuoso banquete. Había un pato salvaje estofado con cebolleta, sopa de anchoas, conejo salvaje, rana salteada, paloma salteada con cilantro y una multitud de otros platos. Sin embargo, toda esta mesa llena de tantos platos suntuosos estaba completamente intacta, e incluso el aceite en la sopa caliente parecía comenzar a solidificarse y formó una capa delgada, con solo la frialdad restante. Dos bailarinas, que llevaban ropa de seda color melocotón y campanas de plata atadas a sus manos y muñecas, llevaban arrodilladas en el suelo más de 6 horas. Incluso con la belleza sobresaliente de sus ojos azules y piel blanca, no se atrevieron a levantar la cabeza, simplemente temblando. Este día fue la celebración del Año Nuevo. A diferencia del bullicio del palacio Xia, el palacio Shuofang estaba inmerso en un silencio mortal. Los platos que los chefs se dedicaron a cocinar con todo su corazón se dejaron solos, con solo la brisa nocturna que ocasionalmente desprendía el olor de las delicias. Cuando A Ying entró, sus pasos eran un poco pesados y despertaron al hombre dormido. Con un ligero movimiento de su ceja, Yang Suen abrió sus ojos gradualmente, iluminado por el parpadeo de la luz. Su rostro parecía más bien pálido. Su Majestad, A Ying se arrodilló en el suelo y declaró en voz baja: Lord Feng envió una carta. Yang Suen parecía haber estado bebiendo. La copa se volcó, derramando su contenido sobre su ropa, con el aroma del alcohol difundiéndose rápidamente por el aire
Tomó la carta y la leyó tranquilamente. Sus cejas estaban ligeramente fruncidas, como siempre, con los ojos completamente calmados. Ante Jan Suen había una silla extra con un juego extra de utensilios preparados. A Jing sabía a quién esperaba, pero esa persona nunca regresaría. Cuando el reloj de arena comenzó a agotarse, Jan Suen levantó gradualmente la cabeza. Era solo una docena de palabras. Sin embargo, a Jan Suen le llevó una eternidad leer el final. Era como si Jan Suen intentara grabar esas palabras en su corazón. Después de un largo rato, colocó esta última sobre la mesa y usó la botella de vino para sostenerla. Luego recogió los palillos plateados y comenzó a comer lentamente. Su Majestad frunció el ceño a Jing antes de sugerir: «La comida está fría. ¿Debería este subordinado pedirles que cocinen más?» Jan Suen no habló, pero simplemente agitó su mano, indicando a Jing que retrocediera. Jing continuó advirtiendo ansiosamente a Jan Suen: «Su Majestad, recientemente se ha sentido mal. Los médicos dijeron que deberíamos evitar comer alimentos tan fríos». Jan Suen lo ignoró por completo, mientras seguía comiendo, saboreando cuidadosamente cada bocado. Las bailarinas, que estaban arrodilladas en el suelo, se levantaron rápidamente, adormecidas por arrodillarse en el suelo durante tanto tiempo. Casi se caen, pero aún así se apresuraron a pasar los platos que estaban fuera del alcance de Jan Suen. Las llamas de las velas goteaban una por una, como si gotearan sangre. Las campanas de viento emitían sonidos crujientes desde afuera, melódicos y serenos. Simplemente se sentó allí y comió tranquilamente. Lo que era raro era que había podido comer toda la comida que las bailarinas le habían pasado. Con la luz de las velas brillando sobre él, se proyectó una larga sombra en el piso de obsidiana. Jing sintió una sensación de tristeza, ya que de repente recordó cómo la primera comida, después de despertarse de Xuxiao, se comió de manera igualmente pacífica y tranquila, tan lentamente. Era como si cada movimiento estuviera lleno de dolor. Los ojos de Jing comenzaron a llorar. No entendía cómo podrían ser capaces de soportar días tan difíciles junto con tanta tristeza y dolor, y cuando ya habían alcanzado su objetivo, se pelearon. ¿Cómo podrían llegar al estado en que están hoy? Sin embargo, no se atrevió a preguntar, ya que simplemente se quedó allí como un idiota. El hombre, sentado ante el banquete, comenzó a toser. Al principio fue una tos bastante ligera, pero se hizo más fuerte y se hizo eco en el palacio vacío lleno de fatiga. Una bailarina se quedó estupefacta mientras sacaba rápidamente su pañuelo y se lo pasaba a Jan Suen. La otra comenzó a servirle una copa de vino con su mano temblando. Después de recibir el pañuelo, Jan Suen se tapó la boca y se arqueó como una langosta. Ninguna de ellas gritó de miedo. Jan Suen se giró sobre su cabeza y la miró con una mirada extremadamente fría. Inmediatamente se quedó paralizada y bajó la cabeza, incapaz de mirarlo por más tiempo. «Majestad, ¿te has resfriado? Este subordinado llamará a un médico ahora». «Eso sería innecesario». La voz de Jan Suen estaba llena de un tinte de fatiga. Sin embargo, actuó de la manera habitual y fría, sin perder una sola palabra. «Pon más vino», ordenó con calma. La bailarina, que estaba un poco más alejada de él, levantó la cabeza con cautela, y aunque su voz temblaba, ella reunió su coraje para responder: «Majestad, no se siente bien. Por favor, no beba». Jan Suen inclinó ligeramente la cabeza y en sus ojos uno podía ver el mundo congelado dentro de él. La otra bailarina la miró con miedo de que Jan Suen también la criticara. Aunque todos los ojos estaban puestos en ella, ella continuó valerosamente: «Majestad, la bebida es mala para la salud». Al no responder, continuó: «Beber no solo es malo para la salud, sino que también crea problemas. Solo las personas incompetentes se emborrachan para vivir sus problemas». Un sonido nítido resonó en la cabeza de Jan Suen. Un poco desconcertado, sus pensamientos se aceleraron y retrocedieron en el tiempo. Después de una ligera deliberación, Jan Suen finalmente asintió y ordenó: «Muy bien,
ve y prepárame un poco de té. Esa bailarina tenía entre 16 o 17 años, y felizmente ella asintió. Con su cintura blanca revelada por su ropa, parecía un pequeño pez suave y flexible mientras se alejaba para hacer un poco de té. El palacio se hundió nuevamente en silencio. Yan Suen se volvió hacia A Ying y con calma dijo: «Puedes irte». A Ying dudó por la preocupación, mientras volvía a preguntar: «Majestad, ¿realmente no necesita al médico?». «No hay necesidad». Yan Suen sacudió la cabeza con calma, completamente tranquilo, como si nada hubiera pasado. Los ojos de A Ying barrieron la carta que estaba dirigida a Yan Suen. Unas pocas palabras saltaron a sus ojos. Se sorprendió un poco y se inclinó rápidamente antes de saludar ligeramente a Yan Suen. «Su Majestad, descanse temprano». Sin más respuesta, A Ying se dio la vuelta y se fue en el palacio vacío. Hubo balanceo de los velos de seda que colgaban en el palacio, con las tallas de un pájaro colorido en los pilares. En el ave había dos mujeres, una vestida con un vestido de seda femenino, con el estómago abultado, claramente embarazada, y la otra con un vestido de batalla, sosteniendo un hacha de batalla. Esas eran la diosa gemela de Yanbei. «Su Majestad, tome un poco de té». El chillido de las bailarinas de repente resonó. Sonaba como si estuviera a punto de llorar, mientras continuaba diciendo: «Esta sirvienta merece morir. Mojé la carta». «No, no es nada». Una voz profunda respondió y dio más instrucciones: «Tírala». Se mudó a la residencia de Zhuge Yue en Xianyang. «No hay vigilancia. Lo han descubierto». A Ying pensó en esas palabras que había visto por casualidad, ya que un sentimiento amargo parecía provenir de la dirección de Xianyang, que dominaba el palacio Shuofang en Yanbei. Cuando los sirvientes abrieron las pesadas puertas del palacio, salió. En la tranquilidad de la noche oscura, los civiles habían perdido todo su interés para celebrar la ocasión. Guerra, impuestos excesivos, trabajo forzado, muerte, sangre. Todo esto se alzaba sobre las tierras altas enteras. El señor Wu había muerto. El general Xiu Liu se había escapado. Eso solo hizo que esta regla de hierro pareciera aún más fría. El miedo a la muerte había adormecido los sentimientos de las personas, ya que solo podían vivir con cuidado después de abandonar sus esperanzas y sueños anteriores. Solo después de pasar por delante de las 9 puertas, finalmente A Ying pudo recuperar su espada. Ante las puertas había una escena de sangre. Algunos cuerpos fueron colocados casualmente en la esquina del palacio. Los cadáveres estaban llenos de puñaladas de lanza y convertidos en papilla. Los sirvientes estaban cargando algunos cuerpos en un carrito pequeño, mientras apresuraban al conductor. «Rápidamente llévatelos. Para cuando el cielo esté brillante, los funcionarios vendrán». «¿Qué ha pasado?», preguntó A Ying. «Son los remanentes de Da Tong». Un soldado que originalmente había sido entrenado en Da Tong no tenía ninguna reserva en hablar tan directamente, mientras seguía explicando. «Esta fue la segunda ola de hoy. Después de que el maestro Zhuang murió, se volvieron aún más locos. Se atreven incluso a atacarnos tan abiertamente». A Ying gradualmente frunció el ceño. Estaba bastante seguro de que no estaban locos, y esto fue probablemente más un suicidio por desesperación. El principal líder de Da Tong había sido asesinado por Su Majestad, una organización tan duradera que no podía ser eliminada durante tantos años, había caído en su aliado. «Tened cuidado, manteneros en guardia. No se preocupe, general». Uno de los guardias sonrió y dijo: «Fuimos entrenados por la maestra Shu. Mientras guardemos estas puertas, ni siquiera dejaremos que entre un mosquito». Mientras hablaba, el hombre se dio cuenta de que había pronunciado las palabras equivocadas. ¿Cómo podría Chu Shao ser considerada como un general, dado que ella había traicionado a Yanbei? «General, yo...» A Ying no dijo una palabra más, mientras se giraba para irse. La luz de la luna brillaba en su cuerpo, apareciendo como un tono pálido de blanco. Yanbei extrañó su presencia. No era solo ese hombre solo. El destino a menudo era tan irreversible como una flecha que había sido disparada desde una ballesta. A Ying negó con su cabeza ligeramente.
mientras se ponía su gruesa capa sobre el hombro para darle algo de calor.